Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar del Alcaide. Integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, este entorno busca la protección de sus recursos naturales y su integración en la sociedad. Pero, ¿cuándo se originan las primeras actividades en la zona? Podemos decir cuáles son los primeros indicadores que nosotros hemos identificado, porque con este mismo proceso de sedimentación tan importante o de transformación del estuario en marisma, pues bueno, puede haber muchos elementos de las sociedades más antiguas que actualmente no sean ni visibles ni accesibles. Pero por ejemplo, en las barras de dunares que se formaron en la desembocadura, los cordones dunares, en las zonas más antiguas, es decir, las más interiores actualmente hacia la marisma, se han documentado algunas cabañas prehistóricas del bronce final. Por lo tanto, ese puede ser ahora mismo el indicio conocido más antiguo de la ocupación de lo que es la zona del parque, lo que es el medio que está cercano a la parte salinera del puerto de Santa María, donde ya hay la ocupación prehistórica. Pero claro, volviendo al discurso anterior, lo que es la cuenca o lo que es la propia saco interior de la bahía, pues saliendo ya del parque hay bastantes vestigios que se remontan a la prehistoria reciente, desde que el hombre se asienta prácticamente, ¿no? Hasta periodos tan importantes como la colonización fenicia, donde tenemos la Bahía Blanca, que es un elemento que está fuera del parque, pero que tiene una relación, tiene un discurso muy cercano al del parque, porque no debemos olvidar que aquello fue un puerto marítimo fluvial y hoy día allí no llega ninguna embarcación porque ha quedado totalmente aterrado, ¿no? Entonces yo creo que hay zonas muy cercanas al parque donde tenemos documentada la ocupación prehistórica reciente, es decir, desde el Neolítico en adelante. Incluso muy cerca, que estaría entre el Parque de los Toruños y el Parque Natural Bahía de Cádiz, un poblado neolítico importante que hay junto al hospital de Puerto Real, ¿no? Se llama el Retamar, que es una aldea neolítica que basaba su economía en el aprovechamiento de los recursos marítimos, litorales, el marisqueo, la pesca, así que ya desde ese momento pues digamos que seguramente hay actividad humana en el parque y presencia humana en lo que actualmente es el parque. Pero, posterior a estas civilizaciones, el Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar del Alcaide cuenta con otros visitantes históricos. En épocas romanas sí que tenemos distintos indicadores de que el parque o parte del parque tenía ocupación y actividad. Elemento, por ejemplo, curioso es el tema de la vía Augusta. La vía Augusta ya sabéis que es una vía principal en la antigüedad ibérica o hispánica, que viene a unir lo que era la antigua ciudad de Cádiz con Roma, y es un eje de comunicación principal y la arteria principal de la Hispania romana. Pues esa vía Augusta durante un tramo atraviesa por el Parque de los Toruños. Nosotros, por otras investigaciones realizadas anteriormente, pensamos que viene por Puente Melchor, que es un yacimiento arqueológico que está delante del Hospital de Puerto Real, y que en algún momento pues atraviesa la zona del Almendral, que es otro yacimiento también romano conocido en el territorio de Puerto Real, y se encamina hacia las Marismas. Y precisamente la vía romana parece que utiliza los cordones dunares para atravesar hacia el puerto de Santa María, que sería el antiguo Portus Gaditano. Y luego una cosa muy importante a tener en cuenta es que, aunque estemos en la desembocadura del Guadalete, en realidad a este espacio le afecta toda la cuenca del río Guadalete, desde su nacimiento en Grazalema hasta la desembocadura. Por lo tanto, muchas de las cosas que el hombre ha hecho históricamente en espacios muy lejanos, como es la sierra, pues acaban impactando en la desembocadura del Guadalete y, por tanto, en el Parque de los Toruños. Para la época romana también hay otro tema muy interesante, que es una hipótesis sobre si los romanos llegaron a desviar el cauce del río Guadalete en su tramo final. Si hubo en época de Balbo, en época después de época de Augusto, la familia gaditana,
construyó un nuevo puerto romano para Cádiz en el actual puerto de Santa María. Y esa construcción del puerto gaditano parece que implicó otras intervenciones sobre el territorio. Y una de las intervenciones que se plantea es que desviaron el curso del río Guadalete. De alguna manera lo enderezaron para que desembocara por donde actualmente desemboca. Es una hipótesis a la que han llegado, por una parte, los geomorfólogos y por otra parte los historiadores por caminos distintos, y se ha encontrado ahí. Luego parece que es verosímil. ¿Eso qué significaría? Pues que los romanos habrían alterado profundamente la dinámica del tramo final del río, porque enderezar la desembocadura es una obra magna y eso tuvo que tener muchas consecuencias ambientales. Y posiblemente la propia configuración del parque o del territorio del parque, eso tuvo que tener un impacto importante, si se demuestra que efectivamente fue así. Y también conocemos un conjunto muy curioso de terracotas romanas que aparecen en el entorno de la actual Escuela Superior de Ingeniería. Esas figurillas se relacionan dentro del mundo religioso romano con la religión más popular, digamos, no la religión de las grandes divinidades, sino la de las prácticas cotidianas, ¿no? Entonces hay que pensar en una población de hace ya 2000 años que algún tipo de práctica religiosa en las orillas del río, la desembocadura del río, al pie de la calzada, pues practicaba de una manera constante, ¿no? Debe ser los primeros vestigios de actividades de religiosidad popular vinculadas al parque, ya digo, se encuentra en el entorno de la Escuela Superior de Ingeniería. Continuando este paseo por los recónditos parajes de este parque, encontramos varias civilizaciones posteriores a la romana que también dejaron su huella. Aquí hay restos de salinas desde el siglo XV, o sea, hay salinas medievales, hay las en el XV y hay salinas posteriores, ¿no? La última en uso ha sido la de la salina de los Desamparados, que se reconvierte su uso hace ya desde los años 70 al tema de la acuicultura. Entonces ahí hay acuicultura artesanal en extensivo, pero que eso es otro elemento que está ahí, ¿no? Y es un tema bastante interesante porque la sal era un producto muy codiciado y sujeto a control siempre político, del municipio o del Estado, o del señorío, de quien fuera, y que además produce una renta interesante. Sin lugar a dudas, la actividad más característica de la zona era la salinera, pero no eran las únicas. Existían también la ganadera, agrícola, pesquera, entre otras. Incluso había prácticas interesantes como era buscar piezas para las embarcaciones, digamos, buscar árboles en el parque que no fueran árboles rectos, sino que tuvieran sus propias curvas, sus propias deformaciones, aquí muchas veces causada por el levante, por la influencia del viento sobre la masa forestal, de manera que se buscaba que el árbol tuviera ya la forma de la pieza que se quería hacer para la embarcación. Si voy a hacer una cuaderna, pues buscaba un tronco con la curva aproximada para luego el artesano cortarlo y sacar la cuaderna ya con la fibra vegetal, con la forma de la cuaderna. Eso le daba una gran resistencia a la pieza de la arquitectura naval. No obstante, estas actividades no se ceñían únicamente a la creación de bienes de consumo o de material de transporte. Hay otro uso, por ejemplo el uso de las plantas halófilas del parque. Sabemos que algunas de las plantas estas apropiadas para medios salinos se aprovechaban para sacar determinados productos que se aprovechaban para la fabricación de pólvora o, digamos, otro tipo de casi productos químicos, ¿no?, que venían de las plantas halófilas que acababan en la industria del textil o que acababan en la industria de la fabricación de pólvora, en otras actividades, llamémosle industriales, que se abastecían también de las plantas del parque. Todos estos recursos han sido fuente de disputa entre los señores de la zona dada su riqueza. Esta disputa fue constante hasta que, a finales del siglo XV, los reyes católicos fundan el municipio de Puerto Real,
asignándole la propiedad de la zona. Hay unos pleitos entre, digamos, los gobernantes de Cádiz y el señorío de Medina Sidonia, si no recuerdo mal, que compiten por este territorio. También entra en liza los señores de Jerez, de la Frontera, ¿no? Pues se disputan el territorio porque, como decíamos antes, el territorio tiene una serie de recursos muy interesantes desde el punto de vista económico. Y hay un pleito sobre Matagorda porque lo que se produce es un desembarco desde Cádiz para colonizar la Matagorda. O sea, ahí se supone que los gaditanos desembarcan aquí en la zona del actual Astillero y establecen un asentamiento. Hay una especie de lo que vemos que hicieron en América poco después, ¿no? Colonizando pues, pequeños asentamientos de gente llegando a establecer una colonia. Pero eso duró muy poco, ni siquiera llegó a fraguar porque otros intereses, en este caso de Jerez de la Frontera, pues provocó un pleito que le desalojó. Se disputaba de quién era este territorio. Y ese es quizás el primer pleito conocido que tenemos sobre la zona del parque. Eso fue muy pocos años antes de que luego se fundara Puerto Real, porque intervinieron reyes católicos entre los señoríos del territorio y dijeron, se acabó, ni para ti ni para mí, esto va a ser un enclave de la realeza y bueno, la historia de Puerto Real es otra. Pero antes de eso ya había intentos de colonización del territorio y pleitos por ello. Destacan también los conflictos bélicos durante la época napoleónica, donde se señala como principal batalla la del Trocadero. Lo que hicieron los habitantes de la bahía fue reforzar determinados puntos por donde se podía acceder, como es la cortadura, que tenemos aquí junto a la Facultad de Ciencias de la Educación, que es la llamada cortadura. Este caño lo que hace es comunicar la zona del caño del Trocadero con el río San Pedro. Entonces hacen un corte aquí, de manera que inundan ese corte, obstaculizan el paso, digamos, tradicional por lo menos hacia lo que era el fuerte de San Luis y toda la zona delante de Cádiz. Pensar que los franceses tenían baterías instaladas en el Cerro de Ceuta, es decir, que con sus cañones del Cerro de Ceuta bombardeaban kilómetros de distancia. Si conseguían poner sus baterías en esta orilla de la costa de fronteriza de Cádiz, podían bombardear Cádiz desde ahí, ¿no? Eso es lo que se intentaba evitar. Esa cortadura es una obra artificial. La construye el hombre para evitar que pasen los franceses hacia Cádiz y sobre todo su artillería. Y hacen una gran zanja y la arena de la zanja la echan del lado de Cádiz, de manera que ahí construyen un parapeto para, digamos, defenderse del enemigo, y además hacen que si los franceses conseguían pasar la cortadura con sus cañones, después tienen que subir una duna de arena, que también era otra complicación añadida, ¿no? De manera que eso era un corte del terreno muy efectivo. Hicieron eso y creo que por la zona de cortadura de San Fernando otra similar, ¿no? En 1823 pues vuelve a haber conflicto porque en ese momento ha sido la revolución de las cabezas, ¿no? El alzamiento de las cabezas. Está el rey retenido en Cádiz y la Santa Alianza, o sea, todas las fuerzas reaccionarias de ese momento europeas, pues se pone a intentar sacar al rey de ese atolladero y a que se suspenda la aplicación de la Constitución de 1812 que se había vuelto a poner en activo con la revolución de las cabezas. Entonces, justamente en ese punto del caño de la cortadura, pues donde se enfrentan los de los 100.000 hijos de San Luis, se enfrenta con los españoles, terminan ganando ellos la batalla, y los franceses, los ingleses y tal, y termina bueno, pues se pierde la Constitución de nuevo, y es justamente ahí ese sitio el que da nombre al paseo donde está la Torre Eiffel y tal, que es el Paseo del Trocadero, por la batalla que se dio aquí en nuestra barriada. Con todo ello, es indudable que la presencia del ser humano ha influido directamente en este parque, hasta haber sido modificado por el paso del tiempo. Bueno, el Parque Natural tiene la singularidad de que se encuentra en la desembocadura del río Guadalete.
Entonces esa es una geografía muy característica, muy singular, porque en primer lugar porque es un espacio tremendamente dinámico, porque sufre muchas transformaciones, muchos cambios, tanto por la acción antrópica como por la acción natural, y sigue teniendo, no es que esté ya fijado y no se vaya a producir más cambios, ¿no? Por lo tanto un medio muy dinámico. Es una característica bastante singular de este parque, al igual que de otros parques atlánticos de la zona. El medio, por lo tanto, es un medio de contacto marítimo fluvial terrestre, con todo lo que eso implica, que son de los ecosistemas más complejos, más dinámicos que se pueden dar, incluso también desde el punto de vista histórico, no hablo desde el punto de vista ambiental, del que no soy especialista, pero desde el punto de vista histórico, son espacios muy interesantes, ¿no? Porque ahí se ve muy bien cómo el hombre interacciona con el medio ambiente y qué consecuencias tiene la acción humana y cómo responde el medio y cómo vuelve a responder la sociedad. Entonces son sitios que a los historiadores nos interesan mucho. Está también todo el tema del propio pinar, ¿no? El pinar de la Algaida que se ve influido por su evolución natural, incluido por ejemplo la del río, que se lo está comiendo, por los cambios que se está haciendo en el río, pues se está destruyendo en cierto modo el pinar, pero al mismo tiempo por el propio uso humano, ¿no? O sea, este es un parque en el que tiene en torno a 500, medio millón de visitas cada año y visitas de mucho tipo, algunas son de buen uso y otras son de uso más regular, ¿no? Y en todo caso la presencia humana tan intensa pues genera temas de basura, genera temas de ordenación del propio uso, de que la infraestructura tienen que acoger a estas personas, en fin. En los años 70 hay una serie de planes urbanísticos que llegan a la bahía de manos del gobierno central, en ese momento del gobierno franquista, ¿no? De los últimos gobiernos tecnócratas estos de Franco, en los que se generaban como unos ordenamientos territoriales específicos para zonas que desde Madrid se decidía y no se tenía en consideración ni el territorio ni a las autoridades locales que también hay autoridades puestas por el propio régimen, pero que la autonomía local era ninguna, ¿no? Entonces, sin respetar los planes locales urbanísticos, pues llega de Madrid un ACTUR, se llamaba, un plan urbanístico ACTUR Río San Pedro, en el que se establece que prácticamente todo lo que ahora mismo es el Parque de los Toruños se iba a dedicar a edificar viviendas. Bueno, viviendas, equipamientos también de colegio, en fin, todo lo que era construir una ciudad, una nueva ciudad en esta zona, ¿no? Entre Puerto Real y el puerto de Santa María. Era como buscar una salida a la necesidad de vivienda que se entendía que iba a tener, porque tenía ya la ciudad de Cádiz, ¿no? El plan se aprueba, pero el proyecto no llega a completarse. Esto es debido a la crisis del petróleo del 73. Años después, aparecen los ayuntamientos democráticos, que plantean proteger algunos espacios como el Pinar de la Algaida. Los movimientos ecologistas de la zona proponen ampliar dicha protección. Afortunadamente, después de muchas gestiones y de mucha actividad, el activismo propio de los colectivos ecologistas de ese momento, pues consiguen que la Junta de Andalucía modifique su previsión inicial y ya en el año 89 pues se crea la red de espacios públicos y se declara parque natural a lo que ahora mismo es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, en el que se incluye toda la península de los Toruños, se incluye el Pinar de la Algaida y se incluye por las dos orillas del río San Pedro, se incluye lo que ahora mismo es el parque. Y en ese momento, pues cuando es declarado no solo lo que después sería el Parque Metropolitano, sino todo el conjunto del Parque de la Bahía de Cádiz, se declaró Parque Natural. Después de la creación del Parque Natural, se fundó un instituto entre todos los ayuntamientos de la zona para regular el parque. Pero, ¿quién se encarga de la gestión del parque en estos momentos? Durante unos años la gestión la tiene un instituto que se constituye en formato de consorcio, un instituto de medio ambiente de aquí de los pueblos de la zona, y se inician las primeras obras. Lo que pasa es que al cabo de 3 años de ejecución de obras, pues se ve que los ayuntamientos tenían gran dificultad para llevar adelante los planes de construcción de todo esto, y se habían construido ya una parte de los caminos principales, se había construido el puente que une las dos partes del parque y tal,
se había iniciado las obras de aquí de la Casa de los Toruños, pero estaba solamente en estructura de hormigón y tal. Y entonces se ve que no les iba bien y que no eran capaces de seguir para adelante. Entonces se traslada la responsabilidad de nuevo a la Junta y en concreto a la Consejería, que ahora mismo se llama de Obras Públicas y Vivienda, y dentro de la consejería pues una empresa pública que tiene esa consejería, que en ese momento se llamaba de otra forma, pero que ahora se llama Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Esa agencia es la que ahora mismo, esa empresa pública es la que ahora mismo gestiona el parque. Esperamos que hayáis descubierto un nuevo tesoro, un tesoro oculto al aire libre.